todas las ciudades, y Montevideo no es la excepción, siempre hay una tensión entre el centro y la periferia. ¿Qué hay en el centro de la ciudad de Montevideo? Bueno, el Teatro Solís, digo yo. ¿Qué más? Tiendas. Bien. La Puerta de la Ciudadela. Excelente. ¿Y qué barrios representan la periferia de Montevideo? El Cerro. Bien. Bien. Y están, digamos, en las afueras. Otra manera de hablar de la periferia es hablar de los márgenes, ¿sí? Y siempre hay esta tensión entre el centro y la periferia, ¿sí? Vivir en el centro implica cierto estatus, cierto poder adquisitivo, y vivir en la periferia implica otro, ¿sí? Posibilidades de trabajo, posibilidades de educación. Algo del centro y la periferia hay en este texto que vamos a abordar hoy, ¿sí? Y desde esta idea les propongo que comencemos con el mismo. Es Marcos 1, 40 al 45 y lo tenemos proyectado aquí. Antes de dedicarnos exclusivamente al texto, quiero plantearles algunas nociones de contexto. Antes de este pasaje, hay 4 pasajes que Marcos, 4 historias que Marcos ha hilvanado, que ha tejido, y son 4 historias que tienen que ver con un día en la vida de Jesús. Miren, Marcos 1, 21 al 28 es Jesús, empieza el día en el templo, y allí tiene un episodio en donde enseña y donde libera a una persona, ¿sí? Sale de allí, Marcos 1, 29 al 32, y va a la casa de un amigo que vive ahí en Capernaum, ¿sí? A la orilla del lago. Y llega a la casa y la encargada de atender, la anfitriona y de preparar el almuerzo, está enferma. ¡Sas! Cambio de planes. No hay delivery en Capernaum. Para los que estén pensando que es una alternativa, no hay delivery en Capernaum. No por eso, sino porque Jesús va, se acerca, la levanta y sana a la suegra de Pedro, que ni nombre siquiera tiene, sino que está colocada en el texto bíblico en función del varón de la casa, ¿sí? Bien. Luego de allí, la gente, ¿qué creen que habló ese mediodía en Capernaum? Y habló de lo que pasó en la sinagoga. ¿No sabés cómo enseña este tapado que vino? No sabés. No es como esos nuestros, estos maestros de la ley, que enseña de otra manera. Y no sabés, enseñando, se levantó alguien endemoniado y lo reprendió y le ganó el demonio. Todo eso se habló en el mediodía de Capernaum. ¿Qué pasó a la tarde, una vez que se puso el sol y que la gente de la aldea de Capernaum y otras cercanas pudieron trabajar, o sea, llevar a los enfermos, caminar, cargar a los enfermos hasta la casa donde estaba Jesús? Así que después de que se ponga el sol, había en la puerta de la casa de Simón Pedro, su amigo, un montón de gente que, enterada de lo que había pasado, a la mañana estaba allí a la puerta. Pero fíjense cómo Marcos va tejiendo, Pasó a la mañana esto en un espacio del culto, después fue a la casa de un amigo, otro espacio, el espacio íntimo. Después de eso pasó algo en la calle, a las afueras de la casa de su amigo, ¿sí? Y Jesús sanó a todos los endemoniados y los enfermos que vino. Pero Marcos sigue hilvanando y dice que al otro día, muy temprano, Jesús salió y se fue a orar a un lugar. Y que cuando sus amigos en la casa se despiertan, no lo encuentran y lo salen a buscar por el desierto. Y que lo encuentran, y cuando lo encuentran, como son estratégicos los amigos y piensan como nosotros, ellos querían organizar una campaña de evangelización. Porque Jesús
en términos futboleros, la está rompiendo. Eso es lo que está pasando. Jesús la está rompiendo. ¿Sí? La rompió en el culto, la rompió en casa de su amigo, la rompió en la calle, y esta es, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer una campaña de evangelización. Claro. Se ve que Jesús tiene otra idea. Tiene la idea de ir a consultar al Padre qué hacer. Y en esas expectativas que tenían los discípulos, Jesús les dice, miren, vayámonos de aquí. Hay gente que tiene que escucharme en otro lado. Y luego de esos 4 pasajes hilvanados de Marcos, que son un día, algo que empezó el domingo a la mañana, siguió el domingo a la siesta, siguió el domingo al mediodía, siguió el domingo a la tarde y siguió al otro día a la mañana, un día en la vida de Jesús, ¿sí? Son 4 historias conectadas. Luego de esas 4 historias conectadas, viene esta historia, que posiblemente tiene que ver con esto de que Jesús salió de Capernaum. Ahora, fíjense que el texto comienza no dando una descripción de dónde está Jesús, ni dónde está este personaje que aparece. Un hombre que tenía una enfermedad en su piel. El único dato que se nos da. ¿Dónde fue esto? Por el texto no lo sabemos. ¿Cuándo fue esto? Por el texto no lo sabemos. ¿En qué contexto fue esto? Por el texto no lo sabemos. Podemos pensar, por algunos datos de contexto que tenemos, de que esta persona enferma de lepra, por su enfermedad, no estaba en el centro, sino en la periferia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque era una enfermedad contagiosa. ¿Y por qué? Porque el centro debía mandar a la periferia a los que tenían esta enfermedad, para que no sean una amenaza para toda la sociedad. O sea que posiblemente este es un encuentro periférico, fuera de la aldea, en un camino. ¿Sí? Posiblemente esta persona estaba con otros enfermos similares, ¿sí? A veces en comunidad. Y sabemos por algunos datos del contexto de esta época que hasta algunos, como esta era una enfermedad tan repulsiva a la vista, con llagas, pedazos de piel rotos y como caídos, con pus, y piensan en las condiciones higiénicas de hace 2000 años, en la Palestina del primer siglo, eran personas que algunos dicen que hasta que llevaban una campanita y le avisaban a los demás que venían para que los demás se corran del camino o no pasen por donde estaban ellos, ¿sí? O sea que es una persona caracterizada por una enfermedad corporal, pero que lleva a un aislamiento social. ¿Sí? Esto es lo único que sabemos por el texto, que es una persona que tenía una enfermedad en su piel, y sabemos que tal vez este Jesús que decidió salir de Capernaum porque el Padre le dijo, no te quedes ahí, no hay campaña de evangelización, vamos a otro lado, vamos a hacer bien y a bendecir en otro lado, tal vez caminando por algún camino, y esta persona reconoció la caravana y se acerca a Jesús. Tiene una actitud, ¿sí? Una actitud activa de encuentro, ¿no? El texto dice que se acerca de Jesús y de rodillas, tal vez algo escuchó de este Jesús. Se habrá hablado, como dije, tanto en Capernaum ese mediodía, después de lo que Jesús hizo en el templo, que hasta los leprosos de la periferia se enteraron. ¿Está? Entonces, tal vez sabiendo que este era el Jesús que venía y que había hecho esto en la sinagoga, o habiéndose enterado por otro lado, de rodillas, una actitud evidentemente de consideración mínimamente, respeto, humildad, suplicó de rodillas, una actitud, se acerca. Fíjense cómo pone el cuerpo, el que está enfermo del cuerpo. ¿Se dan cuenta cómo Marcos está siendo muy corporal en esto? Se acercó de rodillas, cuerpo, rodillas, suplica, actitud. Y fíjense lo que dice. Si quieres, puedes limpiarme.
hay una incipiente fe allí, hay una incipiente confianza, hay un incipiente reconocimiento de lo que Jesús puede hacer. Si quieres, puedes limpiarme. Es el primer personaje que aparece en esta narrativa. ¿Cuál es el segundo? Aparece, movido a compasión, Jesús. Jesús es el segundo personaje que aparece en esta narrativa. Pero aún el narrador, el que nos cuenta esto, miren, es como que desnuda a Jesús. Porque nos dice el móvil que está teniendo Jesús por dentro. ¿Se entiende lo que está haciendo el narrador? Seguramente se lo preguntó a Jesús. Dijo, che, pero ¿por qué hiciste eso que hiciste? Es que yo me moví a compasión. Si no, ¿cómo sabe el narrador que Jesús se movió a compasión? Qué lindo. Ese narrador debe haber tenido alguna entrevista con Jesús. Debe haber preguntado, ¿pero qué sentiste cuando lo viste este tipo? Nosotros nos quedamos, ojalá que no lo toque, pensamos nosotros. Ojalá que no se contamine. Ojalá que no se enferme él. Y lo que hace el narrador es desnudar el móvil que hay en la persona de Jesús. ¿Qué lo moviliza a Jesús frente a este enfermo corporal y aislado psicológica y socialmente? La compasión. Ustedes saben que compasión y misericordia son dos términos equivalentes, ¿sí? Misericordia. Cordia, cordis, corazón. Miseria. Misericordia es ver las miserias del corazón. Ver las miserias desde el corazón. Compasión, patos, pasión, tener una pasión con el otro, sentir apasionadamente lo que le pasa al otro, empáticamente lo que le pasa al otro. Cualquiera de los dos términos son fantásticos, impresionantes. Sentir las miserias del otro del corazón, comprometerse desde el dolor del otro, desde la carencia del otro, sentir pasión desde la dificultad o la enfermedad del otro. Eso fue lo que sintió Jesús y lo que lo movilizó. Y fíjense cómo Marcos ahora va a seguir siendo corporal. ¿Qué hace Jesús? Extiende la mano, cuerpo. ¿Sí? Yo me imagino a los discípulos allá atrás, si yo tuviera una cámara y estuviera mirando a los discípulos, que no lo toque, que no lo toque, que no lo toque, que no lo toque. Porque se arma. ¿Y qué hace Jesús? Lo toca. Lo toca. ¿Y por qué que no lo toque, que no lo toque? Porque es una persona, primero, que genera repulsión, su cuerpo. Segundo, que tocar a un enfermo es contaminarse ceremonialmente para un judío de la época. ¿Sí? Y eso implica después una ceremonia para purificarse. Jesús lo toca. Estamos entendiendo lo que está pasando, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que esta persona no habrá sido tocada por alguien, viviendo en la periferia, con un cuerpo lastimado, con llagas asquerosas y además contagiosas? Yo creo que realmente está movilizado por compasión. Y que Jesús entiende qué es lo que necesita esta persona. Sí, sanate, te curo. Extiende la mano y lo toca, porque ese cuerpo hacía años que no recibía ninguna señal de afecto y cercanía corporal. Esto es lo que produjo la compasión o la misericordia en Jesús. Hacer eso que este solo necesitaba. Y fíjese que extiende la mano, lo toca y le dice, y la frase de Jesús es casi la frase calcada del enfermo. Fíjense, si quieres, puedes limpiarme. Sí, quiero. Fíjense, casi lo mismo.
Queda limpio, limpio, limpiarme. Puedes con queda. Puedo y quiero. ¿No? O sea, como que la respuesta de Jesús es una respuesta a la medida específica de este ser humano. ¿Se entiende lo que está pasando acá? ¿Se entiende toda la consideración que genera la compasión en Jesús? Fíjense cómo este es un milagro a medida de lo que esta persona está necesitando. Al instante, esto es típico de Marcos, ¿sí? ¿Para qué? Dando a entender de que esto fue algo milagroso. Al instante, o sea, de manera milagrosa, al instante, se le quitó la enfermedad y quedó sano. La compasión de Jesús que genera un encuentro a medida con este ser humano, en la condición en que este ser humano vive y que limpia, sana milagrosamente y al instante la vida de esta persona y lo libera de esta enfermedad. Seguido a esto, Jesús lo despide, se ve que sigue su camino, iba a algún otro lado con sus discípulos, con su comitiva, lo despide y sigue su camino, ¿sí? En esto de, tal vez que Jesús le dice, anda a otros lados a predicar. Y bueno, y ya predicó y sanó y hizo lo que tenía que sanar ahí al borde del camino, en la periferia, y sigue hacia otro lado. Y le dice, lo despide con una advertencia, mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. ¿A dónde apunta esto? Mira, no se los digas a nadie. Bueno, tal vez es el principio de la vida de Jesús. Jesús no quiere hacer mucha publicidad de sus actos de salvación, ¿sí? Es tiempo para estar con sus discípulos, es tiempo para formarlos a ellos. Y Jesús tal vez está pensando que donde la religiosidad judía que está en el norte se entere de lo que está haciendo, le queda poco tiempo. Van a venir a preguntarle, ¿y vos quién sos? ¿Y vos por qué haces esto? Como de hecho lo hicieron. ¿Y qué autoridad tenés para hacer esto? ¿Y cómo que sos hijo de Dios? ¿Y quién sos vos para perdonar pecados? ¿Y quién te dio esa autoridad? ¿Y por qué lo que decís tenemos que obedecerlo? ¿Y por qué lo que vos decís es más que la tradición de siglos que nosotros cultivamos? De hecho, cuando se enteraron que Jesús estaba haciendo estas cosas, enseguida la institucionalidad religiosa judía le cayó de esta manera a Jesús. Entonces Jesús tal vez por esto le dice, no se lo digas a nadie. Déjame ser todavía un desconocido y déjame transitar el tiempo de capacitación que debo tener con mis discípulos y déjame hacer bien aquí. Y le dice, ve y preséntase al sacerdote. Bueno, en una sociedad como la del primer siglo, no había un hospital y un médico especialista para ver y dar un diagnóstico si se sanó o no se sanó. ¿Quién cumplía esa labor en aquel tiempo? El sacerdote. Y es algo que está en Deuteronomio y en los libros del Pentateuco. Lo que está haciendo Jesús es pedirle que él haga lo que dice el Deuteronomio, que haga lo que dice el Levítico, y que vaya, se presente al sacerdote y le diga, mira, ¿te acordás yo antes cómo estaba? Mira cómo estoy ahora. ¿Me curé? ¿No me curé? Bueno, y que el sacerdote le diga, listo, trae esta ofrenda, le ofrece esta ofrenda por tu purificación, por tu sanidad milagrosa, y mañana podés volver a la plaza a pedir trabajo. Y mañana podés ir a la casa de tu familia a que te abracen y que coman un buen asado palestino. ¿Está? Y así, ¿sí? Entonces, lo que está pidiéndole Jesús es, bueno, hace lo que la ley pide, ¿sí? Cumplimenta entonces los pasos sociales que tiene que dar. ¿Para qué? Se ve que Jesús no solo quería que esta persona quede limpia individualmente en su corporalidad, sino que retome su inserción social. Que sea uno más que pueda trabajar, que sea uno más que pueda estar con su familia, que sea uno más que pueda ir al culto, que pueda ir al templo, ¿sí? Y para todo eso, para esa integración social, hacía falta esto, que el sacerdote te diera el visto bueno
para que nuevamente seas reintegrado a la sociedad. Por eso Jesús pide esto. Fíjense cómo Jesús piensa desde la compasión integralmente por esta persona. Pensó en su cuerpo, lo tocó. Pensó en su sanidad, lo sanó. Pensó en su inserción social, andá. Pensó en su inserción familiar. Pensó en su inserción que tiene que ver con lo religioso y con la vida religiosa. ¿Sí? O sea que Jesús lo que está planteando el texto es una salvación integral para esta persona, una sanación integral. Esto que hace poco que nosotros oímos, sanidad integral, es lo que Jesús hizo hace 2000 años en este gesto completo. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera, en la periferia, en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Y empecé hablando de la periferia y del centro. ¿Dónde empieza Jesús? En el centro. Antes de esto, ¿dónde estaba? En el centro, está en Capernaum, en el espacio religioso del culto, en la sinagoga, en la casa de amigos, en la calle de la aldea. Jesús está en el centro. ¿Dónde está en el inicio de la narrativa el enfermo? En la periferia. Pero al final de la narrativa, el que estaba en el centro termina en la periferia y el que estaba en la periferia termina en el centro. Centro y periferia, periferia y centro. De marginal a integrado este enfermo. Y Jesús, de estar en el centro, a buscar las periferias y a buscar ser conocido en otros lugares. ¿Qué pasa en el centro y qué pasa en la periferia de Montevideo? ¿Quiénes son nuestros leprosos? ¿Quiénes son nuestros marginales? ¿Quiénes viven en los márgenes de la sociedad? Y a veces en los márgenes de la sociedad se puede vivir en pleno centro. No solamente en los márgenes geográficos de una ciudad, porque hay mucha gente desahuciada que está en los márgenes de la vida, que vive en los edificios más caros de todo Montevideo. Y hay situaciones de drogadependencia, y hay situaciones de suicidio, y hay situaciones de depresión, de gente que vive en los márgenes de la vida, pero tiene un poder adquisitivo para vivir en el centro. Y hay otros que sí sabemos que viven en los márgenes de la vida, viviendo en los márgenes de la periferia política, geopolítica y geográfica. Conocemos sus casas tal vez, conocemos su falta de educación, conocemos su falta de dientes, conocemos su falta de buena alimentación, conocemos su falta de salud, conocemos su falta de lugares privados en donde recrear la vida y compartir la vida. Conocemos sus lugares indignos por la pobreza. Conocemos en esta Montevideo actual gente que vive en los márgenes de la vida. Me pregunto en qué sentido Jesús es un ejemplo de cómo acercarnos y cómo tratar a quienes viven en los márgenes de la vida en esta Montevideo de hoy. ¿En qué sentido me puedo identificar con este Jesús que se acerca, toca, sana una corporalidad, pero sana también una integración en la sociedad, sana también
dándole dignidad a esta persona para que vuelva a trabajar, para que vuelva a conectarse con su familia, para que vuelva a ser parte de la alabanza a Dios en el culto. ¿En qué sentido Jesús es un ejemplo para vos y para mí? Para ir en busca o dejar que vengan quienes viven en los márgenes de la vida y tratarlos de esta manera que genera tanta salvación, sanidad y dignidad en las personas. ¿Dónde están los marginales que puso Dios cerca de tu vida, de nuestras iglesias? ¿Quiénes son? ¿Qué rostros tienen? ¿Podrías identificarlo en este momento? ¿Hay un nombre que se te aparece? ¿Hay un rostro que se te aparece? ¿Se sienta en qué lugar de tu iglesia? ¿Vive a cuántas cuadras o metros de la panadería donde lo encontrás siempre? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo poder ser Jesús para ellos? Tal vez tengamos que salir del centro. Tal vez tengamos que ir en busca de la periferia para encontrar allí estos marginales de nuestra época, estos enfermos de nuestra época, estas personas que están al margen de la vida de algún modo y que necesitan encontrarse con el Dios de la vida a través de tu testimonio, de tu mano, de tu abrazo, de tu cercanía. En fin, a través de tu compasión y mi compasión. Amén.